El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores y no compromete la opinión de nuestra emisora. Actualidad política con Alexander Ferns. Saludamos a todos nuestros oyentes en América y el mundo. Sean bienvenidos a nuestro programa Actualidad Política. Soy Alexander Ferns, constituyente andino por la República de Colombia, politólogo y periodista con registro único nacional 1236 del Colegio Nacional de Periodistas de Colombia, CNP, seccional Antioquia. Para mí es un placer compartirles opiniones, análisis y comentarios sobre la actualidad política de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en el sitio web oficial www.fermsupdate.jimdofree.com, en el blog www.alexanderferms.blogspot.com, en Twitter, @fermsupdate, en el canal de YouTube, Alexander Ferms, constituyente andino, y en Facebook, fanpage, como @fermsupdate, y en Instagram, en Alexander Ferms. También recuerden suscribirse a mi canal, al canal de YouTube, como Alexander Ferms, constituyente andino, y también denle la campanita para que puedan recibir todas las notificaciones cuando suba videos nuevos. Bueno, en nuestro programa de hoy tendremos por fin, ahora sí, el especial sobre la privatización de la Feria de las Flores, la movida de la corruptela política a nivel nacional y los ataques mediáticos de la mafia fujimorista en el Perú. Bueno, en los otros programas hemos hablado del ámbito local a nivel de Medellín, en el ámbito metropolitano, en el área metropolitana del Valle Aburrá. Hemos hablado también del nivel regional en Antioquia y del nivel nacional, pero no habíamos tocado directamente temas internacionales. Hoy lo vamos a hacer porque, digamos, ya tenemos fuentes cercanas de lo que viene ocurriendo en las hermanas naciones andinas. Bueno, pero entonces vamos a iniciar nuestro programa con la sección local y nacional. La privatización de la Feria de las Flores en la ciudad de Medellín y la movida de la corruptela en la política nacional. Y bueno, digamos que el tema de la privatización de la Feria de las Flores no es un tema nuevo. Esto no vino directamente con la alcaldía de Daniel Quintero, y esto quiero que quede muy claro. Primero que todo, yo no estoy a favor de la revocatoria que vienen adelantando los sectores uribistas. Eso lo están haciendo sectores uribistas que vienen, digamos, aprovechando, digámoslo así, algunos de los errores que se vienen cometiendo en la administración de Daniel Quintero. Algunos de los funcionarios de Daniel Quintero vienen haciendo no muy bien las cosas, se vienen equivocando bastante, y esto también se está prestando pues como para que se dañe la imagen del alcalde. Tampoco estamos diciendo que el alcalde es el mejor del mundo o ese ha sido el mejor alcalde de la historia de Medellín, tampoco, pero creo que el tema de la revocatoria es algo exagerado a mi modo de ver, y es algo que, y sobre todo a estas alturas del paseo, pues no tiene mayor funcionalidad, no tiene mayor trascendencia, porque esto básicamente es un desgaste, no solo para la ciudadanía, para la gente que está recogiendo firmas, y entonces a todo el mundo le van diciendo que es que Quintero es lo peor, que Quintero no tiene experiencia, que Quintero es un oportunista, que es un comunista disfrazado de tibio, en fin, una cantidad de argumentos que inclusive ni siquiera tienen sustento. Entonces uno dice, bueno, realmente amerita una revocatoria para una administración que fue elegida democráticamente. Es que aquí, aquí lo que están entrando son argumentos de malos perdedores, porque esa es la realidad.
el Centro Democrático no ha aceptado todavía su derrota electoral en las urnas para la alcaldía de Medellín. Y entonces ellos dicen que como Quintero pues es un tipo joven, es un tipo que venía con nuevas ideas, ¿cierto? Venía con una renovación inclusive con sus funcionarios, pues entonces que era un tipo que no servía, que porque era nuevo, que novato, que era un tipo demasiado joven. O sea, desafortunadamente en nuestra sociedad ser demasiado joven también es malo. O sea, es malo ser demasiado joven porque no se tiene experiencia. Y si es malo ser demasiado viejo porque ya está viejo, ¿cierto? Y entonces es malo cuando no se tiene experiencia y es malo cuando se tiene mucha experiencia porque entonces ya está sobrecalificado. Y entonces ahora dicen, no, que es que entonces había que colocar servidores públicos de la vieja data, ¿cierto? De los mismos mermelados que han venido corrompiendo la ciudad y se han venido desangrando la ciudad durante ya varios años, varias administraciones atrás, y entonces como a esos no los colocaron concretamente, entonces esa es la piedra, digámoslo así, del Centro Democrático y de algunos sectores inconformes que piensan que es que el alcalde no sirve para nada. Una cosa es que el alcalde sea joven, que el alcalde sea inexperto, que tenga errores y que dé papaya, porque eso es lo que Daniel Quintero ha dado mucha papaya, y otra cosa es que el alcalde no sirva para nada, tampoco se puede calificar de esa manera. Como acaba de decir, el alcalde ha tenido sus errores, ha cometido errores, colocó a gente inexperta, porque eso hay que decirlo. Hay personas que no tienen competencias para los cargos a los cuales él designó, y desafortunadamente están experimentando cosas que no deberían experimentar. A veces uno dice, sí, las personas necesitan oportunidad, y bueno, y hay personas que aprovechan la oportunidad y hacen las cosas bien, hacen las cosas de la mejor manera posible, cometen errores, porque todos somos humanos y cometemos errores, pero hay unos que desafortunadamente ni con todos los asesores del mundo funcionan. Entonces ni los asesores ni los que manejan ni ninguno funciona. Entonces a veces cometer eso, arriesgarse de esa manera, pues a veces puede ser contraproducente. Pero bueno, vamos a hablar entonces del tema de la Feria de las Flores, que esto es algo que ya han venido inclusive repitiendo por allí en algunos audios, se han venido, digamos, utilizando como un caballito de batalla durante estos últimos días después de la feria, sobre todo sobre estos dos últimos días, luego del desfile de silleteros que se hizo al interior del estadio Atanasio Girardot, y bueno, otros silleteros que estuvieron, digamos, muy molestos que porque, bueno, al parecer los dejaron afuera. Parece ser que, que hubo una mala coordinación del evento, no hubo, digamos, a ver, ¿cómo decimos esto? No hubo una adecuada administración de los espacios ni organización del evento para que todos quedaran contentos, o por lo menos la gran mayoría. Y esto lo han venido aprovechando los promotores de la revocatoria para decir inclusive que es que Daniel Quintero privatizó la Feria de las Flores. Bueno, que ya venía privatizándose, era otro asunto, es que la feria viene privatizándose por allá, hagamos memoria, por allá desde el gobierno de Fajardo, el Tibio o Falsardo. Desde ese personaje se viene realmente privatizando la feria, porque es que la feria tenía tablados, tenía actividades como las fondas, ¿cierto? Las fondas era un espacio abierto, venían representaciones de los diferentes municipios y mostraban sus productos, mostraban su alegría, mostraban o sea, toda su idiosincrasia, ¿cierto? Y eso se trabajaba, eso se hacía en un espacio abierto, y las fondas era un espacio muy chévere porque uno podía ir a conocer de cosas, productos,
costumbres de los diferentes municipios de Antioquia y digamos que eso era gratuito, o sea, cualquiera podría ir allá a bailar un rato, a tomarse una cerveza, a conocer, digamos, el stand de Río Negro, el stand de San Jerónimo, en fin, de los municipios que participaban en las fondas. Y bueno, pues eso era chévere, ¿cierto? Luego empezaron a cobrar el tema de pájaros y flores, que se hacía en el Jardín Botánico, en el Cerro Nutibara. Bueno, se hacían exposiciones de pájaros y flores, en fin, pero eso luego lo empezaron a privatizar, ya empezaron a cobrar la entrada para que la gente pudiera ver los pajaritos, para que pudiera ver las flores, las orquídeas, en fin, etcétera, etcétera, las mariposas. Y ahí paso a paso empezaron a privatizar, pero es que eso no lo hizo Daniel Quintero, eso hay que dejarlo claro. Esto viene desde la época de Fajardo. Fajardo fue el que empezó a privatizar la feria, le quitó la cultura a la feria. Es más, los tablados ya no se hicieron en la administración de Fajardo como se hacían antes, porque se traían grandes artistas, grandes agrupaciones y hacían un tablado en las diferentes comunas, la gente se divertía, pasaba chévere, por lo menos se olvidaba de los problemas, por lo menos se olvidaba de que no tenían trabajo, de que no habían pagado los servicios. Bueno, aunque yo no estoy muy de acuerdo con eso, cierto, el pan y circo, pero la Feria de las Flores ha sido un espacio de esparcimiento, valga la redundancia, el esparcimiento para Medellín y sus alrededores, porque la gente se divierte y se enorgullece con la tradición silletera, con el desfile de silleteros, con toda esa tradición que marca la Feria de las Flores. Pero es que esto no lo hizo Daniel Quintero, y quiero ser reiterativo: Daniel Quintero no privatizó la feria la venía privatizando desde la época de Falsardo, Alonso, etcétera, etcétera. Entonces quitaron los tablados, ya no contrataban artistas, no contrataban ya artistas locales, sino que contrataban estos reggaetoneros por allá puertorriqueños, bueno, unos personajes que cobraron unas cifras exorbitantes por cantar una música horrible, porque pues yo lo tengo que decir abiertamente, yo soy músico, el reggaetón no es un ritmo que pueda ser definido como música, eso es una cosa ahí que y para mí, lo hablo en términos personal, a título personal, es una vaina amorfa. Eso no tiene ni ritmo, no tiene cadencia, no tiene esencia, no tiene letra, no tiene contenido y no tiene espíritu. Eso es una vaina ahí que, bueno, entonces ahí les dejo. Y cuando quiera hablamos de música. Bueno, contrataban a estos artistas del momento, bueno, y les pagaban grandes sumas de dinero. La gente no quedaba como tan contenta, la verdad, aunque pues se trataba de complacer también al público joven, pero pues desafortunadamente gran parte del público también es un público ya intermedio, que no es tan joven, cierto, y que también gusta de ritmos más tradicionales, y digamos que eso se había venido perdiendo. En el pueblito paisa, aquí en el Cerro Nutibara, también se hacían unos festivales, bueno, el tema del Festival de la Trova, se contrataban también artistas populares, artistas de Huasca, de Carrilera, que es música de nosotros, de aquí de la tierra, es música de nosotros, de la tierra, y esto ya ni siquiera se veía, ya esto se empezó a cercenar de a poco. Entonces fueron eliminando los tablados de los barrios, ya no contrataban artistas, entonces ya metieron por allá que el tema de las fondas las metieron por allá en el Juan Pablo II y cobrando la entrada. Y entonces, si usted quiere entrar a ver la fonda del Carmen de Iboral, pues entre y pague, ¿cierto? Imagínese, pague y después vuelve y pague adentro y compre. Bueno, y desafortunadamente también en la alcaldía de Fico, que sí fue una vaina ya determinante. Inclusive me tocó ver porque pasé por ahí, yo camino a la ciudad. Yo soy uno de estas personas que dicen, no, es que usted es un político
y usted no camina la ciudad. Yo camino la ciudad, camino toda la ciudad, conozco la ciudad. Bueno, resulta que el señor Federico Gutiérrez, en la Feria de las Flores, en varias de sus ediciones que él tuvo, dentro de su administración, el señor mandó a colocar unas telas en ciertos lugares de la ciudad, en puentes y estaciones del metro, para que la gente no viera. O sea, es algo que es vergonzoso. Y esto lo hizo Federico Gutiérrez, para que sepan, Federico Gutiérrez. Ya inclusive el tema de los palcos es una de las formas de privatización de la feria, porque los palcos significa que usted tiene que pagar por un asiento para que pasen pasar a los silleteros, para ver las expresiones culturales, ¿cierto? Las danzas, el baile folclórico, etcétera, etcétera. Y le iba restando espacio a las personas que pues les gustaba ver pasar a los silleteros desde un palco natural, ¿cierto? Entonces ya una persona que se iba a hacer en un puente ya no podía pararse en el puente a mirar. Entonces eso lo taparon, les pusieron unas lonas. Y esto a ver que me diga algo Federico Gutiérrez, eso lo pusieron en su administración. Lo pusieron en su administración. Y en la administración de Federico Gutiérrez fue donde más se vio la privatización de la Feria de las Flores. Ya no habían tablados populares. Y otra cosa que me parece grave y paupérrima, que en la administración de Federico Gutiérrez acabaron con los corredores artísticos y pusieron unas vainas dizque en la calle de los artistas, unas tarimitas de madera de 20 centímetros, y ahí dizque le pagaban a un artista 100.000, 150.000, 200.000 pesos. ¿Qué es esto, por Dios? ¿Cómo degradan la cultura? ¿Cómo degradan los artistas? Esto lo hizo el señor Federico Gutiérrez, y que ahora es que se la da de candidato presidencial y no sé qué, un tipo que es una copia mal hecha de Fajardo, una copia mal hecha de Fajardo, un tipo que no sabe dónde está parado, un tipo que lo único que sabe es de farándula, de tomarse fotos con los niños, de tomarse fotos con la gente, porque eso fue lo único que hizo en su administración, tomarse fotos donde llegaba, y aquí la foto, que taque, y listo, y siga el problema, siga el hueco en la calle. Siga el problema de las bandas, siga el problema de las fronteras invisibles, la gente aguantando hambre, los gamines en la calle, la inseguridad, los ladrones, y eso sí, cambiándole los adoquines a Junín, porque cada alcalde que llegaba le cambiaba los adoquines a Junín, y entonces pensaba que entonces ponerle el nombre ahí con los adoquines es mucho cuento, que hizo una gran intervención, y que juninear, y que vos, y que no sé qué. ¿Y qué hizo? No hizo nada. Es un tipo que ha sido en mi juicio, uno de los peores alcaldes que ha tenido la ciudad de Medellín. Y ese señor, ese personaje, Federico Gutiérrez, fue el que terminó de privatizar la Feria de las Flores. Terminó de privatizarla. Porque es que ya ni siquiera los eventos musicales, ya la ciudadanía, el pueblo, la gente de a pie no tenía acceso. Si usted quería ver una orquesta, pues tenía que pagar. ¿Cómo la ven? En las famosas carpas, parecido al salsódromo en Cali, que en Cali eso está privatizado. Para usted ir a ver salsódromo tiene que entrar y entonces tiene que pagar para poder entrar allá. Si usted no paga, pues escucha desde afuera de lejos la música y ahí, bueno, imagínese. Entonces usted ya no ve tablados en la Feria de las Flores de la ciudad de Medellín. Usted ya no ve desfile de artistas en diferentes puntos. Usted ya no ve las fondas. Usted ya no ve el desfile de artistas populares, de Huasquita, de Carrilera, nada de eso, ni en el Cerro Nutibara. Eso también lo habían, inclusive, eso lo habían vuelto una cosa feísima, un montón de puestos, o sea, yo no quiero criticar a los venteros ambulantes, pero es que metieron allá un montón de kiosquitos, y eso, la verdad, no se ve bien. Hombre, si hubieran hecho de pronto eso algo más organizado, listo, pero desafortunadamente todos los kiosquitos que colocaron ahí obedecen a pagos de favores políticos. Entonces, y desafortunadamente han deteriorado el aspecto de Cerro Nutibara. No sé cómo está ahora, dijeron que lo habían organizado, en fin. Bueno, otra cosa, el señor Federico Gutiérrez dejó
olvidado, dejó destruido, porque cuando usted no interviene en algo o deja que se deteriore, pues es también como si lo estuviera destruyendo. El teatro al aire libre Carlos Vieco no le metió un solo peso y prácticamente este teatro que era al aire libre, algo simbólico para la ciudad, pues dejó de funcionar en la administración del señor Federico Gutiérrez. No le invirtió un solo peso y eso se lo estaba comiendo el monte, imagínense. Y allá pues se suponía que hacían los festivales de la música popular y todo eso, y allá no se hizo nada. Bueno, en el Cerro Nutibana se limitaron muchas actividades. Desafortunadamente esto ha venido ocurriendo. Y ya bueno, ya que le quieran achacar la privatización de la Feria de las Flores a Daniel Quintero, es otro asunto. El año pasado, por la pandemia, no hubo nada, es que Feria de las Flores virtual. Bueno, ahí trataron de hacer algo, ¿cierto? Porque es que esto es un asunto a nivel mundial, o el tema de la pandemia, ¿cierto? A ver cómo reaccionaba la gente, entonces a ver si la gente se aguantaba el cuarentenazo y se aguantaba el hecho de no salir a la calle, de quedarse sin empleo, en fin, etcétera, etcétera. Eso vamos a hablar después. Pero Daniel Quintero no tiene la culpa de la privatización. Otra cosa es que hubiera podido hacer algo mejor con el tema de del desfile de los silleteros, y eso pues digamos que a él seguramente le plantearon los organizadores de ese evento y dijeron, vea, es que para el tema de las medidas de bioseguridad y todo eso, y entonces que los otros que queden afuera y estos que queden adentro, y entonces solamente mostramos los que ganaron adentro y los otros que queden afuera. La verdad eso es feo. Yo no sé si Daniel Quintero le paró bolas a eso o no. Yo pienso en la buena fe de Daniel Quintero que él de pronto no le paró muchas bolas a eso y él pensó que iban a hacer un buen espectáculo, que tal vez iban a dejar entrar todos los silleteros, porque es que hay espacio suficiente en el estadio Atanasio Girardot. El estadio no es pequeño, y allá cabían todos, pienso yo. Listo, hombre, que ganaron estos, pero que por lo menos los otros entraran, ¿cierto? Bueno, eso es culpa de quién, del que organizó eso. El que organizó eso, pésimo. Yo siendo alcalde, lo saco volando de ahí. Mira, señor, usted no vuelva aquí a organizarme nada, me hace el favor, se dedica a otra cosa, porque usted para este tipo de cosas no sirve, ¿cierto? Hay muchos silleteros quedaron berracos, quedaron descontentos, y tienen toda la razón, porque está bien que usted no gane, pero en el desfile normalmente, listo, desfilan todos, y ya pues desfilan, se desfilan y se muestran a los ganadores, pero es que los otros también concursaron, los otros también tienen derecho, porque es que estaban ahí, hacen parte de la feria, hacen parte del desfile, de la tradición. Entonces los únicos que tienen derecho a figurar son los que ganaron. No, eso para mí es problema del organizador, y el organizador, al hacer eso, sí cometió un grave error, y yo pienso que ese es un uribista del berraco, porque es que hacer eso es un papayazo inmenso para que los promotores de la revocatoria pues lo tomen como caballito de batalla y digan que es que sí, el alcalde es excluyente, que el alcalde quiere hacer lo que le da la gana, que mire que el alcalde está pisoteando la tradición y no sé qué, cuántas barrabasas están diciendo. Y otros temas que porque el trago, el aguardiente no era de aquí, que era de otro lugar, bueno, en fin. Hay cosas que habría que aclarar, porque es que el señor Fajardo también hizo lo mismo. Si vamos a ese tema, Fajardo, cuando fue gobernador, pues prácticamente, había vendido todas las existencias o todo el producido de la fábrica de licores, ¿cierto? Lo había dejado como una especie de congelamiento, y entonces dio prioridad a otros licores de otras regiones del país. O sea, él empeñó prácticamente la fábrica de licores, pero para que recuerden la belleza de alcalde y gobernador que tuvimos, uno de los peores gobernadores en la historia de Antioquia, yo pienso que es el peor, Sergio Fajardo, y como alcalde también fue fatídico, porque patrocinó y le dio estatus y le dio importancia a los grupos terroristas y delincuenciales que tiene la ciudad.
y eso no se puede tolerar. O sea, una cosa es que el alcalde o el gobernador manden allí en Alpujarra y un par de cuadras a la redonda, y otra cosa es que este tipo le entregó el control total a esa gente, dizque para que estuvieran calmados. Bueno, ya para cerrar el tema de la privatización de la Feria de las Flores, yo pienso que no se le puede echar toda la culpa al alcalde, a Daniel Quintero. Él, digamos, él confió en la buena fe de sus funcionarios, muchos de ellos ineptos. Él cree en su gente, así la gente lo haga quedar mal. Digamos que eso es algo que se le rescata al alcalde, ¿cierto? En ese sentido. Pero el tema aquí no es que el alcalde esté siempre confiando ciegamente en su equipo, que si constantemente la viene embarrando, sino que el alcalde reaccione y diga, bueno muchachos, ustedes no pueden seguir haciéndome quedar mal, ustedes tienen que hacer las cosas mejor, y yo necesito que ustedes no le den tanta papaya a estos revocadores, porque es que eso es publicidad para la revocatoria, una revocatoria que en mi juicio es una completa estupidez. Pero el uribismo no se va a quedar contento con el hecho de haber perdido, porque son malos perdedores. Ellos quieren, así sea, gobernar un día, sacar al alcalde y poner un alcalde de ellos un día para digamos, tener la sensación de que recuperaron el poder en Medellín, en la capital. Así son los uribistas no tienen argumentos, son gente vacía, son gente que yo no sé, hombre, yo creo que esta es una especie humana que se creó, o que estaba aquí, a ver, sin descubrir, gente irracional, completamente irracional, gente que no razona, bueno, en fin, esos son sobre todo los uribistas pobres, asalariados, que pues, desafortunadamente adoran su pobreza y adoran quien les genera pobreza. Algo demasiado extraño, ese fenómeno ocurre aquí, ¿cierto? Bueno, vamos entonces a hablar del tema de la corruptela política a nivel nacional y la movida. ¿Qué ocurre en este momento con todo el movimiento de cara a las elecciones de Congreso y Presidencia? A ver, primero hay que partir que estamos en una dictadura. O sea, desde 1867 para acá hemos venido en una sucesión de gobiernos fallidos, ¿cierto? El señor Marroquín dice que recibe un país y entrega dos, es decir, Colombia y Panamá. En realidad, ese ha sido uno de los peores presidentes de la historia, porque dejó perder a Panamá, recibieron unas moneditas dizque para construir el ferrocarril, y en premio de consolación recibieron a San Andrés, ¿cierto? Y eso era porque Estados Unidos no sabía que toda esa zona tenía petróleo, ¿cierto? Si ellos hubieran sabido en esa época que toda esa región en el lecho marino tenía petróleo, ni de fundas le hubieran entregado a San Andrés. De pronto le habían dado un par de pesitos más. Bueno, un presidente que no fue dictador, Rojas Pinilla, digamos que fue el único que medio salvó toda esa cosa mal hecha 70 años atrás, y él en un periodo de 2-3 años hizo lo que el país no había hecho en 70 años. Construyó aeropuertos, construyó escuelas, creó el SENA, creó el Instituto de Vivienda, trajo la televisión al país, le concedió el derecho al voto a la mujer. Bueno, creó el banco cafetero, el banco ganadero, creó una cantidad de cosas que no existían, y entonces, bueno, ese lo sacamos de ahí. Ahí hay, digamos, como se dice en cálculo diferencial, hay un hueco, ¿cierto? En la función hay un hueco. Entonces hay la función, los que saben de matemáticas me van a entender, uno tiene una función, ¿cierto? Que es una línea, que puede ser una curva, y hay una bolita que está por allá metida en cualquier parte de la curva, ¿cierto? Imagínese usted una línea con una bolita, entonces esa bolita es Gustavo Rojas Pinilla, y el resto siga la línea de continuidad del Frente Nacional de Gobiernos Fallidos. Este pasó de ser gobierno fallido a convertirse en dictadura, y entonces todo lo que sale, o sea, todo lo que sale de la dictadura
es materia, ojo, esto es materia de desconfianza. Toda esta gente que está en los ministerios, en las diferentes entidades descentralizadas y demás instituciones que dependen del gobierno central, o sea, del gobierno fallido, y que apoyan la dictadura, pues desafortunadamente tienen procesos de corrupción. Todos son corruptos, y el que no es narcotraficante, pues es corrupto, o el que tenga que ver algo con mafia o con narcotráfico. O sea, eso es como la moda en la dictadura. El que no esté untado de esa vaina, pues no, como que no entra al club, ¿cierto? Bueno, entonces podemos ver el desastre que se ha producido con la narcodictadura del mandadero Iván Duque, ¿cierto? Que hoy están llamando graciosamente el Talibán. Pero entonces lo grave aquí no es esto. Lo grave es que la dictadura está moviendo sus fichas dentro del Congreso, y está ya moviendo las fichas y está moviendo ya la platica para ver a ver cómo logra preservar el control del Congreso, ¿cierto? Mantener a sus fichas principales allí manejando el Congreso, y no van a escatimar en colocar el que sea. O sea, ya estamos en el todo vale. Esto es como en un partido de fútbol cuando faltan 5 minutos y se va perdiendo 1-0 o 2-0, y esto es la clasificación. Si no se mete un gol o 2 goles, pues se pierde. Estamos así en el todo y vale, en el momento del todo y vale. Entonces en el todo y vale, ¿qué vale? Ponga el que sea, pero el que pueda funcionar. O sea, no importa si está untado, si es mafioso, si tiene que ver, si tiene procesos de corrupción, en fin, lo que sea, pero con tal de que le sirva al sistema corrupto. Y desafortunadamente la registraduría, como dijimos en un programa anterior, pues la empresa que vigila el software es la misma empresa que mandó los mercenarios a Haití, a asesinar al presidente de Haití, ¿cierto? Y si ustedes imaginan cómo va a ser esa vigilancia del software, pues yo no me la quiero imaginar. Y además, otra cosa que pienso que tiene que empezarse a ventilar es el tema de la corrupción al interior de la registraduría, porque eso me parece demasiado grave. Ellos van a tratar de buscar la manera de asegurarse. Entonces ya una manera de asegurarse fue con el tema de ingreso solidario, con el tema del Sisbén. Sacaron un montón de gente. Ahora me imagino que para volver a ingresar gente, pues van a mirar a ver cómo hacen la triquiñuela, ¿cierto? Comprometiendo votos. Lo mismo con la base de datos de la gente que todavía sigue figurando como viva, que ya están muertos, que siguen figurando en las bases de datos de la registraduría, y que no se les ha dado de baja en el sistema. Inclusive esto es otro problema, porque el tema de las defunciones, esta vaina pues funciona también con el DANE. Esto está conectado con el DANE, y entonces bueno, ustedes ya se imaginarán. Y lo otro es pues los procesos de corrupción, como los 70.000 millones del MINTIC. No sabemos si eso fue, como dijimos en el anterior programa, si eso fue a los bolsillos de los directos implicados, o si esa platica la sacaron de la caja menor para hacer política. Porque ustedes saben que para comprar votos en la costa, eso es con tulas, pero no con tulas pequeñitas, con tulas grandes, y con carones, como decimos aquí en Antioquia, con billetes de 50 y de 100, ¿cierto? Eso no es con cualquier billete, eso es con billetes grandes. Bueno, preocupa de sobremanera ese tema. Y lo otro, con respecto a la dictadura, es que también ya están en el sonajero estos personajillos, como Fajardo, Sergio Fajardo, que fue un desastre como alcalde y gobernador, y no me canso de decirlo, uno de los peores alcaldes de la historia de Medellín, y uno de los peores gobernadores, quizá el peor gobernador que ha tenido la historia de Antioquia. Y el señor Federico Gutiérrez, uno de los peores alcaldes que ha tenido la ciudad de Medellín. Solo farándula, se gastó unas millonadas en publicidad, en farándula, para que su imagen se viera muy bonita en todas partes. Un tipo chévere, alegre, fresco, tomándose fotos con niños blancos, amarillos, mestizos, en fin,
con la gente, la selfie y ya, pare de contar porque no hizo nada. Este es disque otro candidato a la presidencia, ¿cómo le parece? Por ahí también va figurando dentro del sonajero, dentro de los tibios, dentro de la coalición de la desesperanza, que también le integran el señor Robledo, que es otro. Yo digo que este señor siempre ha hecho parte del establecimiento, siempre ha hecho parte del gobierno fallido. Este señor nunca ha sido oposición, y yo creo que él ha sido una ficha que se ha hecho llamar oposición para poder, digamos, contrarrestar a la verdadera oposición, para que la verdadera oposición nunca llegue al Congreso. Y ahora este señor dice que es disque candidato presidencial o precandidato, por los amigos de Dignidad o Partido de Dignidad, que no tienen nada de dignidad. Bueno, el terreno ellos lo están calculando desde el sonajero presidencial, a ver quién coge el destino de esta narcodictadura, si la continúan o si por lo menos se va a empezar por fin un proceso de cambio. Yo veo esto muy complicado. Yo lo que digo es que para el tema del Congreso, los falsos alternativos encarnados en la coalición de la desesperanza van a ser el colchón más importante de la dictadura, del establecimiento, de la oligarquía rancia, porque es que la oligarquía rancia está impresentable. Entonces se van a meter a través del nuevo liberalismo. Para eso fue que le dieron la personería jurídica, no porque es que iban a hacer memoria o iban a honrar a Galán, no, nada de eso. Además es que inclusive Galán tampoco fue un gran personaje, y eso lo podemos hablar después. El hecho es que el nuevo liberalismo se asemeja más a lo que le interesa mostrar a la narcodictadura, un disfraz de alternativismo, de centro, que no es centro, que es una vaina que dice sí pero no, pero que realmente está con el establecimiento, con la política rancia, la oligarquía rancia, las familias tradicionales y con la narcodictadura. Entonces ellos primero van a tantear el terreno del Congreso, a ver cómo va a configurarse el Congreso, para seguir teniendo el control, no solo del Senado, sino a través de la Cámara de Representantes. Y nosotros aquí tenemos que mirar qué va a pasar ahí, cómo se va a romper ese problema, cómo se va a tratar de romper, sabiendo que ellos tienen maquinarias, que tienen plata robada inclusive de nuestros impuestos, porque es que ni siquiera es plata de ellos. Ellos no van a sacar plata de sus bolsillos para pagar los votos allá en la costa ni en otros lugares del país, no, ellos lo sacan directamente en la caja menor del Tesoro Nacional, que son de nuestros impuestos, y entonces la roban y la van sacando para ellos continuar en el poder y con el reconocimiento internacional del poder. Bueno, esto lo están haciendo para medir fuerzas en las presidenciales, y yo pienso que esto es fundamental. Aquí la corrupción, ya todo el mundo tiene referencia a la corrupción, y el que siga defendiendo a estos personajes que son una vergüenza, no solo para Antioquia, sino en el caso de los representantes de Antioquia, sino a nivel nacional, si la gente no hace conciencia de esto, no se conciencia de este problema, pues yo les digo, vamos a tener una derrota histórica, porque el establecimiento se va a endurecer cada día más y va a tratar con mayor ferocidad a los que quieren un cambio. Y la idea no es llegar a los extremos, ni a los extremos de persecución total, ni de bloqueo total a nivel laboral, a nivel económico, a nivel social, sino generar un proceso de cambio. Y eso está en nuestras manos. Tenemos que hacerlo porque este es el momento. O sea, no tenemos otro momento. Estamos como el tema del cambio climático. Estamos en un punto de no retorno. Si no lo hacemos ahora, más adelante, la naturaleza política nos va a cobrar esa mala decisión, esa inacción. No la va a cobrar. Y
como lo va a cobrar o lo está empezando a cobrar hoy la naturaleza con el tema de la contaminación, del uso desaforado de los recursos naturales. La naturaleza política nos va a cobrar a nosotros esa inacción, esa falta de conciencia y esa, digamos, ese miedo a tomar el poder, porque es que el poder es nuestro, el poder no es de esos personajes y la gente no ha podido entender eso. Bueno, también no se pueden culpar de no reclamar lo que nunca se ha tenido, ¿cierto? Sí se tuvo en otras épocas, pero eso no nos ha tocado verlo a nosotros. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos con la segunda parte en la sección especial internacional en su programa Actualidad Política con Alexander Ferms. Actualidad Política con Alexander Ferms.